A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. Gracias expresadas por César Ulloa, Clever Herrera y su servidor Patricio Aro Ayerbe. En esta oportunidad trataremos y analizaremos las elecciones en el Brasil. El resultado electoral dado el domingo pasado le dio una amplia victoria al candidato Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha brasilera. Es este giro con los 4 gobiernos adicionales realmente una cooptación de la derecha en Sudamérica especialmente. César, Clever, bienvenidos a decir las cosas como son. Bueno, muchísimas gracias Patricio, siempre un cordial saludo a la audiencia que sigue este espacio con bastante atención, pero yo no me atrevería a decir que América Latina vive una suerte de péndulo. A mí me parece más bien que América Latina entra a un proceso de inestabilidad en cuanto a la fragilidad que presenta el sistema de partidos y además a una suerte de desafección por la política, que si bien no hay un voto ideológico, yo no creo que la gente vote ideológicamente por izquierda o derecha, más bien el voto refleja un momento especial en cuanto a la insatisfacción de necesidades, de demandas de grandes segmentos de la población que en algún momento creyeron en los gobiernos autodenominados progresistas y que ahora dan un giro drástico en la medida de hechos que han sido salpicados por temas de corrupción, por temas de ineficiencia, por temas de caudillismo, de autoritarismo. Entonces yo pondría en tela de duda la teoría del péndulo y más bien diría que hay un voto populista porque no precisamente hay una orientación ideológica en ese voto. A mí me parece que es un proceso complejo en el que nos hemos inmerso en América Latina, en la región, ¿no? Porque luego de aquella gran ofensiva que decía que hubo un giro a la izquierda, pero que esos gobiernos que se autoidentificaron como progresistas, como de izquierda moderna, como de socialismo moderno, no lograron realmente más allá que hacer algunos procesos que le modernizaron al capitalismo. Sin embargo, por el otro lado, con sus prácticas autoritarias, corruptas, represivas, dejaron muy lesionadas a todas esas ideas de transformación, de cambio social, a todo aquello que pueda impregnarse o reconocerse como izquierda. Ese es un proceso muy complejo en el que estamos viviendo y que más adelante yo creo que podemos seguir desarrollando. Ese movimiento dialéctico que se produce en la vida política entre los partidos, hacia la izquierda, hacia la derecha, potencialmente se está dando. Yo creo que, y no estoy de acuerdo con César, porque potencialmente se está dando en América Latina. Y la expresión de Brasil, del pueblo brasileño, no es un voto populista. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, no es un populista y no es un outsider también. Es un político que ha estado 28 años en el Congreso, en donde más de una vez ha sido el asambleísta más votado por el estado de Río de Janeiro. Pero yo creo que, Patricio, ahí habría que precisar varias cosas. La primera, que Bolsonaro es alguien que no ha militado ideológicamente en una sola tienda. Es decir, Bolsonaro tiene a lo largo de toda su carrera 9 partidos o movimientos, ¿sí? Tiene 10 partidos, y una cosa que me parece bastante interesante es que ha sido un político que habilidosamente ha sabido
tener una estrategia de posicionamiento sobre la base de ir identificando en los distintos momentos en los cuales es electo unas demandas que no necesariamente las resuelve programáticamente, es decir, no es alguien que ideológicamente represente una tendencia a través de programas. O sea, yo creo que más bien lo que sucede en Brasil es una efervescencia, es un voto rechazo a determinada administración de la cosa pública en casi 4 periodos del Partido de los Trabajadores. Si nosotros miramos incluso la composición, cómo queda el Parlamento brasileño, nosotros podemos ver que todavía hay una mayoría corta, pero mayoría del Partido de los Trabajadores, le sigue la tendencia de Bolsonaro, pero también hay una gran fragilidad en Brasil, hay una fragmentación en la medida que son 30 partidos políticos los que van a conformar las cámaras, y eso significa que para cualquier presidente tampoco le iba a resultar fácil en la relación Ejecutivo-Congreso. Entonces yo creo que Bolsonaro, por su trayectoria, es un ex militar retirado que tiene cierta afinidad con procesos autoritarios dictatoriales, pero yo no creo que Bolsonaro represente una tendencia ideológica. Yo creo que Bolsonaro sabe sintonizar con el discurso de rechazo, de resistencia de la gente hacia unos sectores. Yo ahí creo que en realidad sí hay un voto, digamos que sin ser ideológico, es un voto pragmático. Es un voto, por ejemplo, de hartazgo al Partido de los Trabajadores, después de 4 procesos, ¿no es cierto? Después de, o sea, no es que no hubo resultados interesantes en las gestiones de Lula. Evidentemente hubo importantes sectores de la población que salieron de la pobreza, pero y creció económicamente Brasil, pero sin embargo luego de ello se le demostró actos de corrupción y se le vinculó a Rousseff, ¿no es cierto? Hubo importantes sectores de la población que se hartaron del Partido de los Trabajadores y votaron por Bolsonaro. ¿Cuál es un segundo elemento en este practicismo? El centro de la propuesta de Bolsonaro fue el crimen, ¿no es cierto? Combatir al crimen, la violencia, la inseguridad, y alrededor de ello logró la adhesión de importantes sectores poblacionales. Luego más adelante no podemos dejar de señalar, por ejemplo, el papel de los sectores empresariales y de la Iglesia Evangélica. La gran mayoría de los 58 millones de votación que recibe Bolsonaro está precisamente en las ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, la capital, los estados del sur, y el nordeste, que es la región pobre del Brasil, realmente tiene un voto también que de alguna manera favorece al Partido de los Trabajadores. Es decir, hay esa confrontación ideológica o pragmática, lo dice Kleber, entre pobres y ricos, entre una clase media y una clase absolutamente desposeída y marginal. Los votos en el nordeste brasilero es importante. Pero también quisiera decir yo, ¿quién es el capitán Bolsonaro? El capitán Bolsonaro es un capitán del ejército, es paracaidista, él fue de las tropas élites del ejército brasilero y él tiene una licenciatura en educación física en la misma escuela que obtuvo el coronel Lucio Gutiérrez, lo que quiere decir que esta escuela ya pone 2 presidentes de sus alumnos. Pero bueno, yo quisiera también agregar una serie de elementos. La cartografía, es decir, la manera como vota la gente en un estado que no es unitario, es un estado federal, y eso también habría que considerar, porque un estado federal, incluso en términos de cómo está diseñada la normativa, le hace bastante distinto a un estado unitario. En este estado federal, si nosotros miramos, por ejemplo, la primera elección y la segunda, es en las ciudades donde existe mayor concentración de población y donde existe niveles de consumo mayores de ingreso, es donde hay una vuelta, digamos, donde hay un voto pragmático, utilizando lo que dice Kleber. Pero hay una cosa bastante simpática en este proceso. Yo diría que si bien gana Bolsonaro con 11 puntos de distancia, que es una cosa interesante, también se demuestra que en América Latina los procesos de los gobiernos autodenominados de izquierda no tenían sucesores. Es decir, yo creo que otro hubiese sido el cantar si Lula era candidato, por ejemplo. Eso no sucedió, pero finalmente quien hacía las veces de su binomio, porque Haddad era el binomio de Lula en el caso de que se aceptase la candidatura de Lula, no le alcanza los votos,
y hace que también se ponga en discusión en América Latina hasta qué punto de vista estos liderazgos denominados de izquierda pudieron tener una reproducción de líderes fuerte, potente. Ahora, si bien es cierto, yo creo que hay un voto pragmático en el Brasil. Esto no debe ocultar la propuesta electoral de Bolsonaro, claro. Que está alineada evidentemente a los sectores empresariales, a los sectores de la derecha más recalcitrante. No podemos desconocer las expresiones racistas, homofóbicas. Bolsonaro es uno de los que defiende la pena de muerte, ¿no es cierto? Eso le va ubicando en un contexto. Pero los sectores empresariales de Brasil, una vez que empiezan a mirar que Bolsonaro empieza a subir en los sondeos de intención de voto, se alinean evidentemente a ese sector porque ven más seguro ahí sus inversiones, está más apegada a su propuesta de visión de desarrollo del país. Y lo otro que me parece que no debemos dejar de señalar es el papel de las iglesias evangélicas. Claro. Hay dos datos importantes. El 29% de todos los brasileños se identifican con las iglesias cristianas evangélicas. Y según el último sondeo de Datafolha, antes de las elecciones, el 61% de los evangélicos señalaron que iban a votar por Bolsonaro. Dos elementos importantes que le van ubicando en una línea de desarrollo, de cuál es su visión de desarrollo de país, mejor dicho. O sea, no hay que perder de vista eso. Sin embargo, también las encuestas a la población y a los votantes decían, ¿por qué vota a Bolsonaro? Y le votan a favor de este candidato de derecha porque definitivamente es un candidato derechista. Algunos le ponen inclusive en la extrema derecha o en el fascismo, pero dicen porque él es el único político que no ha tenido actos de corrupción en sus 28 años de carrera. Lo que quiere decir que la gente está harta de la corrupción que representó toda esta organización de izquierda, todos los gobiernos progresistas, los gobiernos identificados con el Foro de Sao Paulo. Esa es la interpretación de los electores. Entonces, también ese voto rechazo a la corrupción se vio reflejada en el triunfo de Bolsonaro. El caso de la corrupción de Lavallato fue uno de los pesos que favoreció significativamente al triunfo de la derecha brasileña. Ahora, yo quisiera también agregar un par de cosas que a mi modo de ver explican un poco más del proceso. Y es que Brasil sale de un gobierno, si cabe en término, bastante cuestionado por la falta de legitimidad en lo que fue un proceso de impeachment, un proceso del retiro de apoyo del Parlamento a la expresidenta Dilma Rousseff. Pero tampoco es que Temer, siendo una figura que viene con respaldo del sector de la derecha, hizo una buena gestión, más bien al contrario, Temer hace una tan mala gestión. Y lo curioso es por qué si Temer, que viene del ala de un sector de derecha con una mala gestión, hace posible de alguna u otra manera que venga otro, que aparentemente sería representante de la misma tendencia económica, para que gobierne. Entonces, yo creo que ahí hay unas cosas que no habría que perder de vista. Yo creo que los sectores empresariales de Brasil no estuvieron alejados de las administraciones del PT. No estuvieron alejados de las administraciones del PT, que recordemos que las grandes multinacionales de los distintos sectores económicos del Brasil apoyaron la gestión de Lula y apoyaron la gestión de Dilma. Lo que pasó es que se agujereó, se agrietó por ahí y la corrupción termina comiéndose a todos. Entonces yo creo que los sectores empresariales han jugado a quien de alguna manera garanticen un contexto, una cierta estabilidad económica. Pero lo otro, finalmente, yo sí quisiera decir, es que hay una emergencia discursiva en toda la región y en el mundo, una emergencia de discurso fuerte, que es un discurso homofóbico, un discurso transgresor de los derechos humanos, un discurso racista, un discurso contra la migración, por ejemplo. Es una emergencia que no es exclusiva de Brasil. Y ojo con eso, todo el Mercosur está gobernado por la derecha en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado en las participaciones que le identifican a la extrema derecha con los gobiernos que están gobernando en el Cono Sur. Pero también es importante que nosotros consideremos que hay autores como Francis Rebel o Kaiser y Gloria Álvarez que dicen que el fascismo y el comunismo son ideologías hermanas que se pertenecen y se parecen fundamentalmente, que son lo mismo con conceptos diferentes, y eso también
pesa en el concepto ideológico de Sudamérica. Yo no quisiera meterle en el mismo elemento de investigación a Latinoamérica, porque Centroamérica es diferente, México es diferente, pero más identificado es el concepto electoral en Sudamérica. Yo no quiero dejar de topar dos temas a los que ustedes han hecho referencia. El primero es efectivamente el papel de los sectores empresariales en los distintos gobiernos. Yo coincido plenamente con lo que acaba de decir el César. O sea, no es que los sectores empresariales estuvieron alejados de los gobiernos del PT. Claro. En nuestra propia realidad. Es Los que sectores empresariales no están alejados de nada. Evidentemente, juegan de acuerdo a las circunstancias, cuando se hacen más evidentes y cuando se hacen menos evidentes. Lo que está pasando ahora en el país, ¿no es cierto? El Ministerio de Finanzas ha entregado un vocero a un miembro de los sectores industriales, de los sectores empresariales, y el comercio exterior de la misma manera. Pero no es que antes no estuvieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. El mismo caso es el de Brasil. O sea, me parece que ese elemento, acordamos plenamente que han estado permanentemente en los distintos gobiernos, una vez más evidentes, otra vez menos evidentes. En cuanto a lo de la corrupción, a mí me parece que debemos tener claro esto, de que la corrupción no es potestad de los gobiernos de izquierda o de los gobiernos progresistas. Señala, no digo que no haya habido, y que en algunos casos ha sido grosero, evidente, lacerante, pero no es que en los gobiernos anteriores de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, no es que no hubo corrupción. O sea, en el caso concreto de Brasil no tengo los elementos de este momento, pero en el caso de Ecuador, acuérdense que uno de los primeros programas que hacíamos de Al Pan Pan, pusimos un papelógrafo donde estaban los actos de corrupción de los distintos gobiernos. Hace 2 años ya. Hace 2 años ya. Claro, y ahí evidenciamos claro. que no era un problema solamente del gobierno de la Revolución Ciudadana, sino de los distintos gobiernos. Por tanto, la corrupción no es que se alimenta solamente en los gobiernos de izquierda, sino en todos los gobiernos, más allá de cualquier ideología. Sin embargo, el voto en el Brasil refleja un rechazo a la corrupción precisamente. Esa corrupción en un momento identificado con la izquierda y con el Partido de los Trabajadores que gobernó al Brasil 15 años. Ahora, yo creo que el populismo hace caldo de cultivo de un régimen de una gran fragilidad institucional. ¿Y cuáles son los elementos? La introducción de un discurso que polariza a la sociedad en buenos y malos, una estrategia política que sintoniza con las insatisfacciones de la población, el uso exacerbado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con discursos vacíos y más bien discursos cosméticos llenos de forma, y la otra indudablemente que ataca a toda la institucionalidad, no solo del gobierno anterior, sino de todos los gobiernos. Si uno pone en análisis del discurso de Bolsonaro, es un discurso polarizador, es un discurso que sintoniza con las demandas de la gente, es un discurso que saca el jugo a todas esas insatisfacciones de todos los sectores, sobre todo de los sectores donde hay mayor población del Estado. Fíjate que es la primera vez en Brasil que gana una estrategia de redes sociales, en redes sociales. O sea, los medios masivos tradicionales juegan un papel secundario frente a discursos que están vaciados de contenido, porque además a través de las redes sociales no circula la ideología. Circulan discursos publicitarios, marketineros. Es que Bolsonaro fue obligado prácticamente a hacer su campaña por redes sociales después del atentado que sufriera en una de las ciudades donde fue apuñalado y le puso casi al borde de la muerte. Un atentado que le sube la votación, además. Evidentemente. Entonces él hizo su campaña. Y es digno de destacar que en el bastión del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo gana Bolsonaro, gana la derecha. Pero esa sintonía con el diálogo al que haces referencia, o sea, me parece que es muy cosmético, es muy marquetero. Acuérdate lo que sucedió aquí con ese llamado al diálogo. Así es. Y que luego fue claro, o sea, duramente desenmascarado con la grabación que se le hizo a Mangas, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que efectivamente, como decía, Bolsonaro se sintoniza rápidamente con la necesidad de atender, de parar la violencia, el crimen, la delincuencia en Brasil. Pero a la par va construyendo toda una propuesta para el retorno al neoliberalismo. Evidentemente, en América Latina se vienen tiempos asiagos. Ya se ha cuestionado el papel del Estado. El Estado no debería tener
atender los sectores que podría atender la empresa privada. En el propio país se está hablando de concesionar los sectores estratégicos, telecomunicaciones, seguridad social. Entonces, lo complicado de este momento a mí me parece que es eso. O sea, vuelven las etapas más aciagas del neoliberalismo después de un cansancio de la ciudadanía a las propuestas de los gobiernos de la izquierda moderna, del socialismo moderno, del progresismo. Bolsonaro ya anunció la privatización de Petrobras. Apenas supo del triunfo, él ya anunció esa privatización. Entonces, vamos, no es nada nuevo, no es nada nuevo en la propuesta. Sin embargo, claro, estamos en los dos extremos, como he dicho. Próximamente veremos resultados en donde la socialdemocracia, es decir, el centro político, va a empezar a abrirse y a cooptar esos espacios. El problema es que llega a tal nivel de polarización que en los países donde ha habido los últimos procesos electorales no ganan las propuestas de centro. Entonces quiere decir también que la sociedad no sobrepasa este síntoma de la polarización y busca en el contrario, en el extremadamente contrario, la respuesta a un conjunto de insatisfacciones. Fíjate que en países donde las tendencias son bien marcadas de izquierda a derecha, el centro no ha podido auspiciar ese espacio. Y en el caso del Ecuador, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso ahora de Brasil, lo que nosotros vemos es que ese espacio del centro está vacío, Patricio. Está vacío porque no podemos salir de la polarización. Definitivamente es un espacio, y el Ecuador vota normalmente por el centro. Las elecciones del próximo año nos identificarán también. Hay candidatos que representan a la extrema derecha, hay candidatos que representan a la extrema izquierda, pero también, y sobre todo en Quito, hay candidatos que se identifican plenamente con el centro, es decir, con la participación público-privada. Pero en ese ambiente al que el César y tú haces referencia, Patricio, de por qué el centro no logra captar o no logra mostrarse como una alternativa de poder. O sea, yo creo que ahí, ¿qué es lo que ha faltado? La construcción de alternativas propias y la construcción de figuras propias. O sea, que no haya esa traspolación por necesidad electoral, o sea, por cálculo electoral. Figuras que normalmente se han identificado y han militado, han sido representantes populares por la extrema derecha, empiezan a transmutar de manera extraña, rara hacia el centro para buscar resultados electorales. Pero así como una propuesta propia de centro, no es que se ha construido, me parece que en toda la región, sin tener datos claros a este momento, ¿no? Sí, no solamente la falta de propuestas, sino también la falta de líderes en el centro. De figuras, ¿no? Claro, de figuras propias. ¿Cuál figura aquí ha crecido? No hay figuras. Y claro, esa potencialmente es una necesidad. Pero también lo que ya tratamos en este programa, la proliferación de partidos y movimientos políticos, es decir, todo el espectro electoral, todo el espectro ideológico está cubierto con pequeños partiditos y movimientos que van desde supuestamente la extrema izquierda hacia la extrema derecha, y eso afecta también a los resultados, y no solamente afecta a los resultados de los extremos, sino que a los que más les afecta es precisamente al centro. No hay que dejar de tener en cuenta el nivel de ausentismo que tuvo esta elección en Brasil, alrededor, un poco más del 20%. Sí, no, claro, 2 de cada 10 con posibilidades de voto. Pero además hay una cosa, no hay que confundir la profesionalización de la política, es decir, gente que va haciendo trayectoria, con la incapacidad de los partidos de generar nuevos liderazgos. Correcto, eso es correcto. Y yo creo que hay una cosa importante, en los procesos que hemos visto electorales en los últimos tiempos, no se ven nuevos líderes, se ven el retorno, yo he dicho el retorno de los dinosaurios, en el sentido de que tampoco hay una capacidad de oxigenar y es la vuelta a las viejas prácticas, ¿no? Sí, potencialmente esta generación, los millennials, no están interesados por la participación activa en la política. De esta manera, con Clever Rivera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son,
Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.